Buenas, por aquí José, director de negocios de coaching, infoproducción y consultoría. Yo te quiero mostrar cómo escala esta clienta de $3.229 a $15.459 solo en 3 meses y solo con contenido orgánico, ¿vale? Muy importante esto. Aquí te muestro cómo el primer mes hicimos $3.239,04 con un 79,38% de profit y cómo pasamos a 15.459,07, es decir, casi un por 5 con el mismo profit prácticamente, incluso un poquito superior. O como en febrero, a día de hoy que estamos a 19 de febrero, vamos a 11.302,28 y a falta todavía de un micro lanzamiento, entonces bueno, posiblemente lleguemos a los 20.000 o si no nos quedemos muy cerca. Y bueno, como te digo, solo con contenido orgánico, o sea, las únicas campañas que se han corrido es de tráfico al perfil. Y encima, el único presupuesto que se corrieron fueron 306 libras, que bueno, en dólares son como $415, es decir, un ROAS como por 40, ¿vale? A lo invertido. Y bueno, no tienes que hacer anuncios aparte porque son, como te digo, follow me all, que básicamente son campañas que potencian contenido orgánico. Ahora, bueno, y aquí tienes la cuenta. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo conseguimos hacer esto? Con un Instagram de alta conversión. Esto está basado en 3 pilares, te los voy a mostrar paso a paso para que tú puedas aplicar lo mismo con tu negocio. Todo empieza con la oferta espejo y la oferta espejo se crea con la investigación de clientes. Ahora, sé que muchos te hablan de la oferta espejo, pero no te dicen cómo se hace realmente y muchos te dicen que hagas una investigación de clientes, pero no te dicen cómo se hace realmente. Y no, no la vas a hacer con un formulario de onboarding que le vas a mandar a tus clientes y con eso ya vas a sacar la mejor oferta. Claramente no, porque justamente eso es lo que hacen todos y si tú haces lo mismo que hacen todos, vas a tener los resultados que tienen todos. Y tú quieres tener resultados que estén por encima. Entonces, tú vas a hacer otra cosa para poder armar realmente una oferta espejo, para realmente poder tener una investigación de cliente completa que te voy a mostrar ahora mismo. Ahora, antes de nada, para que sepas lo importante que es realmente tu oferta, que tu oferta está alineada a tu cliente ideal, aquí te he puesto un ejemplo. O sea, realmente la oferta, bueno, tu negocio es como un edificio y la oferta barra producto es la base de ese edificio. Da igual que tengas el mejor marketing, que tengas las mejores ventas, que tengas las mejores operaciones, que en cualquier momento tu negocio se va a derrumbar justamente porque la base, que es la oferta y producto, no es sólida. Entonces se va a derrumbar y no vas a entender por qué. Y ya te digo que es por justamente tu oferta-producto. Sin embargo, por otro lado, si tú tienes una base bien sólida, tienes una muy buena oferta y tienes un muy buen producto, gracias a haber podido hacer una buena investigación de cliente, tú puedes crecer tu negocio todo lo que tú quieras, que no se va a derrumbar nunca. ¿Ok? Ahora, muy bien esto, pero ¿cómo es que realmente puedes crear una buena oferta y en base a qué? Bueno, como te digo, no simplemente te vas a fijar en los formularios de onboarding que te habrán dicho que hagas unas preguntitas, sino que te vas a fijar tanto en las clases uno a uno, en las transcripciones de las clases uno a uno, en las clases grupales, en las llamadas de venta cerradas, en las llamadas de venta no cerradas, en los formularios de onboarding o de offboarding y en las llamadas de offboarding. ¿Esto cómo lo vas a hacer? Bueno, vas a tener las transcripciones de las llamadas y las vas a pasar por el chat GPT o por cualquier IA que utilices con ciertos prompts para que te dé cierta información. ¿Información como cuál? Pues los dolores más profundos, los deseos reales, porque claro, una persona nunca se va a explayar igual en un formulario donde tiene que escribir que en una llamada uno a uno contigo o en una llamada de venta donde le haces un buen discovery, justamente. O por ejemplo, de las llamadas de venta no cerradas, las objeciones más comunes que tienen las personas que te compran. De las clases grupales, por ejemplo, puedes hablar de otras cosas más personales, como qué hacen justamente en su tiempo libre, qué contenido consumen, porque esto justamente va a ser información que también después vas a utilizar para el marketing, ¿no? Pero bueno, con todo esto, tú realmente vas a poder sacar toda esta información a fondo. ¿Y esto para qué te va a servir? Bueno, por un lado, como te digo, vas a conocer tu cliente ideal al 100%, que esto te va a ayudar a poder hacer mejor contenido y poder atraer mejor el cliente que realmente te compra, porque justamente nunca vas a poder atraer al cliente que te compra si tú no sabes realmente cómo es el cliente que te compra. Y saberlo no es simplemente saber qué edad tienen, qué dolores tienen, sino como te digo, qué contenido consume, qué hace en su tiempo libre, absolutamente todo. Y después, por otro lado, vas a poder crear la famosa oferta espejo, donde tu cliente, en la situación que está hoy, se ve reflejado en la situación B. En este caso, bueno, eran personas que le daba vergüenza hasta pedir un café en español por no saber hablar español y su objetivo era hablar con confianza, que cuando hablasen en español no les hablasen en inglés por darse cuenta que eran extranjeros y bueno, mil cosas más que no te quiero nombrar porque yo quiero justamente que tú puedas aplicar esto en tu negocio. ¿Ok? Este sería el primer pilar. Ya has visto la importancia que tiene porque realmente tienes que conocer a tu cliente ideal y cómo realmente puedes conocer a tu cliente ideal. Obviamente, si tienes cualquier duda y no sabes qué preguntarle a la IA para que te ayude a analizar estas llamadas y todo eso, tienes mi Instagram abajo y me puedes escribir. Pero bueno, dicho esto, paso a mostrarte el siguiente pilar. ¿Cuál es el siguiente pilar? Los Reels. Obviamente, si vas a vender con contenido orgánico, tienes que hacer buen contenido orgánico que traiga el tipo de persona que te va a comprar. El tipo de contenido lo vamos a dividir en cuatro. El primero es contenido de problema, que va a ser un 50%.
Básicamente, vas a atraer a personas que tienen el problema que tú solucionas. ¿Y cómo sabes esos problemas? Justamente por la investigación previa que hemos hecho antes, hemos visto los problemas que tiene la gente que te compra. Ahora, ¿cómo va a ser la estructura? Bueno, va a ser primero hook, después problema, después solución y después CTA. ¿Vale? El CTA lo pongo entre paréntesis porque depende del nicho, por ahí no te conviene hacer CTAs con recursos, por ejemplo en Bizop no te va a convenir, pero bueno, cualquier duda de eso me puedes escribir. Ahora, ¿qué va a traerte? Como digo, cientos de leads calificados que te van a comprar. Aquí tienes un ejemplo de un vídeo de 400.000 visitas hablando de no entiendo en español, ¿vale? Proponiendo un problema que tienen las personas que le compran y una solución que buscan las personas que le compran. Entonces, este vídeo trae a muchas personas que posteriormente van a comprar. El contenido de problema no suele convertir por sí solo, sino que te trae a la gente que después va a convertir. ¿Dónde van a convertir? Bueno, por un lado, en solución pueden convertir, es un tipo de contenido que va a servir más para nutrir, para que la gente entienda que tu solución le sirve a ellos, al problema que están teniendo. Pero bueno, también puede convertir, aquí tienes dos ejemplos de un vídeo y un carrusel, que este trajo $2.100 solo en ventas directas, es decir, en personas que comentaron y agendaron posteriormente y compraron, y este $1.400 siendo un carrusel. Ni hablar, obviamente, de todas las personas que llegaron de aquí y después acabaron comprando. Ahora, el contenido de solución que es, bueno, justamente hablando de tu mecanismo único, de tu solución única, la solución que tú propones al problema que ellos tienen. Aquí, por ejemplo, ella habla de Netflix porque, bueno, una parte de su programa es la inmersión del lenguaje y justamente hace cosas en tu día a día para aprender español. Ahora, ¿de dónde salió este ángulo de Netflix? Bueno, básicamente porque vimos en la investigación de mercado previa que este tipo de personas que le compraban en su tiempo libre veían Netflix y después decían que no tenían tiempo. Entonces, justamente, si con algo que ya hacen, como es ver Netflix, hacen algo que están buscando, que es aprender español, bueno, ¿qué pasó? Que este ángulo explotó y fue uno de ángulo de ganador, un ángulo que ha traído miles y miles de dólares a esta cuenta. ¿Cómo encontramos este ángulo? No fue en base a la aleatoriedad, o sea, nosotros no hubiésemos probado este ángulo porque sí, probamos este ángulo por justamente haber hecho una investigación de clientes real. Ok, eso sería el segundo pilar de contenido, el segundo tipo de contenido, perdón. Después pasamos al tercero, producto, 15% de producto. Básicamente vas a hablar de tu producto barra casos de éxito justamente de tu producto. Primero vas a tener un vídeo fijado donde vas a hablar de tu programa, que te van a ir comentando cada vez que la gente entre en tu perfil. Esto es muy importante porque si vendes con contenido orgánico va a entrar gente a tu perfil todos los días. Entonces en este vídeo van a comentar casi cada día personas interesadas en tu programa específicamente. Y tienen que entender bien qué estás haciendo. Y después el resto, porque esto va a ser simplemente un vídeo, el resto va a ser básicamente caso de éxito de gente en tu programa. Vas a tener fijados dos, pero después vas a ir subiendo, como te digo, un 15%, es decir, de cada 20 vídeos vas a subir 3 hablando de casos de éxito del programa, que este contenido va a servir más para convertir. Obviamente este contenido solo lo va a ver la gente que te sigue, no va a llegar a más gente, pero va a convertir y también va a nutrir. Y después, por último, tenemos el contenido de mentalidad barra piedras. Este contenido sirve específicamente para que lleguen mucho más nutridos a la llamada, para que no tengan ciertas objeciones y para que no tengan ciertos problemas de no quiero mejor hacer X. Ejemplo, muchas personas pensaban dentro, bueno, en el caso de esta clienta, muchas personas que le compran pensaban que por ahí con solo Duolingo les servía. Entonces hacemos contenido tirándole piedras a Duolingo. Aquí hay un ejemplo de carrusel, ¿vale? Entonces después las personas no se unen a la llamada diciendo me sirve solo con Duolingo, sino que se unen a la llamada diciendo es que vengo haciendo Duolingo y por eso no vengo aprendiendo porque he visto que Duolingo no sirve. O después, por otro lado, eso en cuanto a piedras, pero después en cuanto a mentalidad, por ejemplo, una objeción que ponían mucho es no tengo tiempo para aprender español. Entonces hacemos muchos vídeos hablando del hecho de no tener tiempo y porque realmente el problema no es que no tengas tiempo, es que tienes un método que no funciona con el tiempo que tienes. Entonces eso hace que la llamada ya no tengan estas objeciones y justamente te va a costar mucho menos cerrar y por eso es importante hacer este tipo de contenido. Estos serían los cuatro pilares, bueno, los cuatro tipos de contenido que vas a subir para convertir ventas todos los días, literalmente. Ahora, obviamente, tú tienes que medir qué ángulos te están funcionando en cada uno de estos contenidos, qué problemas te están funcionando, qué solución te están funcionando, qué casos de éxito te están funcionando, o sea, qué transformaciones, que bueno, también vas a saber qué transformación buscan justamente por las llamadas de offboarding. Y bueno, qué tipo de contenido de mentalidad realmente te está funcionando. ¿Cómo vas a medir esto? Bueno, porque lo importante no es la cantidad de visitas que tengan los vídeos, la cantidad, sino la cantidad de ventas que te traigan, excepto los de mentalidad que no te van a traer ventas, sino que van a nutrir justamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, vas a tener una cosa que se llama trazabilidad. Es decir, vas a saber exactamente de qué pieza de contenido llegó el lead y en qué pieza de contenido convirtió. Y bueno, el total de pieza de contenido que ha comentado. Aquí puedes ver de dónde llegaron. La mayoría, si te fijas, llegan de reel, algunos de carruseles, algunos que el primer contacto que tienen es una historia o algunos que llegan de DM directo.
o simplemente nuevo seguidor de la automatización. Después, el total de CTAs que han contestado. Ahí, el total de CTAs que han contestado. Y por último, el ángulo final, el contenido final que han contestado. Entonces vas a saber exactamente la pieza que han contestado y por ende vas a saber el formato que está funcionando y el ángulo que está funcionando. El ángulo es el tema del que habla el vídeo. Por ejemplo, si es un contenido de problema, el problema del que habla el vídeo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a fijar primero en las ventas, porque bueno, vas a marcar cuáles han sido ventas y cuáles no, que aquí no se ve, pero estaría un poquito más a la izquierda. Y después, en segunda instancia, si no tienes tantas ventas, te vas a fijar en las agendas. Los ángulos que más agendas te traigan son los ángulos ganadores. Los formatos que más agendas te traigan son los formatos ganadores. Y así ya vas a saber qué formatos tienes que hacer y qué ángulos tienes que hacer. Entonces ya sabes exactamente qué tienes que hacer para cada vez traer más ventas. Eso sería todo lo que tienes que saber de los Reels. ¿Y cuál es el último pilar? Básicamente las historias. Los Reels van a servir mucho para atraer gente, incluso para nutrirla, pero no van a ser tanto como fuente de conversión, sino que la mayor fuente de conversión realmente van a ser las historias. Y hay tres tipos de historias que te van a convertir. Después obviamente hay muchas historias que tienes que subir, que no son para convertir, son justamente para nutrir. Pero bueno, si quieres saber un poco cuáles son esas historias, de nuevo escríbeme y lo podemos ver. Ahora, los tipos de historias que te van a convertir, ¿cuáles son? Bueno, el primer tipo de historia que te va a convertir son los handrisers. Básicamente vas a dar recursos. Cuando las personas te contesten por los recursos, vas a prospectarlas. Justamente vas a generar conversaciones que van a acabar en llamada de venta si tienes un buen proceso de setting, ¿vale? No, si tienes alguna dificultad aquí, me puedes escribir. ¿Cómo vas a hacer esta historia de recursos? Bueno, primero vas a tener una historia hook, una historia que sea llamativa. A veces ni siquiera, como esta, por ejemplo, que es de que él se había metido en una pelea. Pero a veces ni siquiera vas a necesitar una historia hook que sea llamativa, sino que vas a tener tan claro por la investigación que hemos hecho previamente cuáles son los dolores de tu audiencia, qué problemas están teniendo, etcétera, 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 que simplemente con que hagas una historia donde apunten mucho al problema que estén teniendo, va a funcionar igual. O sea, esta historia tiene más de 8.000 visitas, es de las historias más vistas y si te fijas no tiene nada llamativo como puede ser esta, que a veces sí que lo vas a necesitar, pero apunta tan bien al problema que está teniendo la audiencia que aún así funciona. ¿Vale? Y después, bueno, vas a tener el cuerpo de la historia, digamos, y el CTA con el recurso, ¿no? Que estén buscando. Aquí, si te fijas, esta es más antigua que esta de aquí arriba. Entonces aquí era sin historia hook, simplemente apuntando el dolor y con un CTA. Y aquí, que es el mismo recurso exactamente, para cambiar un poco y que de nuevo funcionase, si se usa un poco una historia hook que sea un poco más llamativa. Pero bueno, son historias de recursos donde vas a dar cualquier recurso que realmente sirva a la audiencia. Si no sirve, no te lo van a contestar. Lo más importante es que la primera historia sea llamativa o que apunte muy bien al dolor y que el CTA sea irresistible, o sea, que realmente sea un recurso que quieran. Ahí van a pasar a conversaciones. Por ejemplo, esta contestaron 430 personas. Entonces, estas 430 personas son leads que vas a poder prospectar y si tienes un buen proceso de seteo, las vas a agendar. Ahora, el otro tipo de historia que tenemos es el tipo de historia de información. No va a ser un CTA de estoy buscando a 5 personas, si quieres información comenta. No, porque eso no te lo van a contestar. Sino que hay dos maneras de hacerlo. Primero, por un lado, tenemos la forma en donde generas conciencia de tu producto de alguna forma o con alguna win de algún testimonio y acaba la historia diciendo que si quieren saber los entregables del programa que te escriban. Por ejemplo, aquí una historia hook, de nuevo muy llamativa, esta funcionó muy bien. Después, una historia aquí generando un poco de conciencia del producto, hablando de la importancia, en este caso, de llevarte bien con tu profesor o profesora, porque bueno, de nuevo, sabíamos que un dolor de las personas era que habían tenido otras clases y no habían tenido buena relación con sus profesores. Hablando de por qué es tan importante tener una buena relación y por último el CTA si responde info, si quieres información de cómo son las clases de mi programa, justamente en relación a la historia. ¿Ok? Lo que te digo, tiene que tener sentido y no tienes que estar desesperado de las últimas 5 personas. Ahora, el otro tipo de historia de info es básicamente explicar qué haces. Si estás haciendo bien todo lo previo, va a llegar mucha gente semana a semana a tu perfil. Entonces, no van a saber exactamente qué haces porque muchos no van a ver tu vídeo fijado. Entonces, vas a hacer una historia explicando por vídeo qué haces, a qué tipo de personas ayudas, cómo los ayudas y algún caso de éxito. ¿Ok? Esto está por vídeo, no lo voy a poner porque si no el vídeo sería interminable, pero bueno, es justamente se habla de lo que te acabo de decir y después un CTA lo mismo, diciendo que te contesten si quieren saber detalles del programa o si quieren saber los entregables. Va a contestarte mucha gente que directamente va a estar interesada. O sea, obviamente no te va a contestar este volumen de los handrisers, pero te va a contestar un buen volumen y va a ser gente que está interesada. Y después, por último, tenemos el Why Now, que es la más agresiva. Solo lo vas a hacer en situaciones especiales, ya sea que haya un evento especial como Black Friday, Navidad, o que
pase algo, por ejemplo, que subas el precio, que vayas a subir el precio, que tengas un bono especial. Aquí, por ejemplo, era Navidad y también quería meter un bono donde iba a tener una llamada 1 a 1 extra. Entonces hicimos el Why Now, hablando de que el programa iba a subir en 2026, esto era diciembre de 2025, pero que todos los que entrasen antes de 2026 justamente iban a tener una auditoría gratis, una sesión 1 a 1 gratis, iban a mantener el precio actual. Entonces, bueno, aquí de nuevo explicando un poco a quienes ayuda, a personas que han tenido éxito dentro del programa y el CTA, y bueno, aquí una historia final para que conteste más gente. Por ahí no he explicado también los tipos de historia. Si tienes duda con esto, me puedes escribir, te puedo enseñar ejemplos, te lo puedo explicar mejor. Pero bueno, esto sería el tercer tipo de historia que vas a utilizar para, este va a servir exclusivamente para convertir toda esa gente que tiene dudas si entrar o no, aquí le estás dando un motivo para entrar, entonces te van a contestar y las vas a llevar a agenda y venderles. ¿Ok? Pero bueno, en conclusión, los tres tipos de historia son de recursos, donde vas a dar un recurso, de información, donde vas a dar información del programa, pero generando conciencia de tu producto o hablando sobre testimonios, y Why Now, es decir, darle un motivo a la persona de comprar, ya sea, como digo, un bono, ya sea una fecha especial que tenga un descuento, ya sea que vas a subir los precios. Así que esos serían los tipos de historia que van a ayudarte a convertir infinitamente en tu programa. Y bueno, en conclusión, estos son los tres pilares que sí o sí tienes que tener en cuenta y tienes que aplicar para poder escalar tu negocio. O sea, te puedo asegurar que si aplicas estos tres pilares, tu negocio va a meter por lo menos un por tres, si no lo estás haciendo ya. Y nada, cualquier cosa me puedes escribir por Instagram. Si quieres que yo te ayude personalmente a aplicar todos estos puntos, tienes un formulario abajo para trabajar uno a uno conmigo. Yo he aplicado esto con más de 10 infoproductores. A día de hoy no trabajo ya más como consultoría, sino que me asocio a los infoproductores y te aplico todo yo mismo. Así que si te interesa, puedes rellenar el formulario de abajo. Y nada, cualquier cosa estamos hablando. Un saludo.